Hace muchos años alguien me dijo, ay, porque no sabemos qué hay con lo de Apocalipsis, porque cuando van a empezar un día enseñan Apocalipsis, y bueno, ya tenemos como año y medio que empezamos Apocalipsis. Y luego alguien dijo, oye, nunca me han enseñado del divorcio, ¿y qué hay con lo del divorcio? Bueno, ya enseñamos lo del divorcio. Y luego a la última reunión de varones, un hermano dijo, oye, las ofrendas, ahí enseñar sobre las ofrendas. Y yo sé que cuando discipulamos se ve un poco ahí lo de las ofrendas, se enseñan. Y una vez en la escuela dominical hablamos de la mayordomía de las ofrendas. Entonces el día de hoy vamos a predicar las ofrendas porque creo que sí es necesario que la iglesia conozca más. No todos son discipulados y a lo mejor no todos han entendido, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado en 3 iglesias, y las 2 primeras, la verdad, las ofrendas no se manejaban del todo bien, ¿sí? En una poníamos el sobre, mi nombre y la cantidad, y diezmo y ofrendas. Eso es incorrecto. En la segunda ya no poníamos nombre, pero se manejaba ofrendas y diezmos. Eso tampoco es muy correcto. Entonces aquí, cuando llegamos aquí, Brian lo manejaba muy bien, no tenía ningún problema. Entonces, esto lo prediqué en otra iglesia que tenía problemas con bíblicamente, como es lo de las ofrendas. Y el día de hoy quiero predicar sobre eso. Si realmente existe el diezmo, no existe el diezmo, si es bíblico, si no es bíblico, la ofrenda, si es o no es, y cómo debe ser. Entonces, ¿cómo debemos dar dinero pues a la iglesia, no? Te aclaro que yo antes de ser cristiano era antirreligioso y era de los que, la religión es el mejor negocio del mundo. Tú vas a ir a una iglesia y te van a sacar dinero, decía yo. Hasta era ese tipo, ¿no? Y ahora veme aquí predicando sobre el ofrendar, ¿no? Qué tremendo es la vida, ¿no? Cómo dar vueltas, ¿no? Y es difícil para mí predicar de las ofrendas porque soy pastor que es sostenido por esta iglesia. Entonces la gente puede pensar, pues sí, ¿verdad? Va a predicar para que la gente dé más y este amigo... Pero no es el punto. El punto es que quiero que entiendan bíblicamente qué es una ofrenda, cómo debe ser la ofrenda, o cómo es el diezmo, y ustedes, como dijo el Tony en la mañana, ¿no? Adoren al Señor correctamente con las ofrendas, o el diezmo, como sea el caso, ¿no? Entonces, de partida, ¿cuál es la posición de esta iglesia? Me dice el Tony que le molesta mucho que diga eso. No, papá, di que es la posición de la Biblia. Es cierto, es la posición de la Biblia, pero como hay otras posturas equivocadas, yo trato de no verme porque si no me puedo venir muy arrogante. La postura bíblica es esta, pero en realidad sí es. ¿Cuál es? No hay diezmos, pura ofrenda. En el nuevo pacto no existen diezmos, desde ahorita te lo digo. En ninguna parte del Nuevo Testamento se le dice a la iglesia diezma, no, solamente existen las ofrendas en el nuevo pacto. Entonces, partiendo de ahí, ¿no? Ahora, vamos a comenzar. Primero, ¿cómo estamos? Ok, estos 2 puntos. ¿Cómo es el ofrendar? E incluye diezmo y ofrenda, ¿no? Las 2 cosas en el Antiguo Testamento y NP, que es el Nuevo Pacto, o Nuevo Testamento, como le quiero manejar, no hay problema. ¿Sí? Mira, ¿cuál fue la primera ofrenda? ¿Te acuerdas? Déjame ponerme tiempo porque luego me paso. ¿Cuál fue la primera ofrenda? ¿Te acuerdas bien de ella? Génesis. ¿Te acuerdas? La primera generación. Y sucedió que andando el tiempo, Caín, ¿te acuerdas quién es Caín? Trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Está bien eso? ¿Está bien? Está mal. ¿Cómo sé que está mal? Fíjate lo que dice enseguida. Y Abel, el otro hermano, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo. Ya cambió, ¿verdad? Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a la de Caín y la ofrenda suya. Ya desde ahí el Señor nos está diciendo, observa cómo me gusta a mí, ¿no? Entonces aquí están los 2 primeros hijos de Adán. Caín cumplió. No sirve, eso no sirve. Ahí está el principio, ¿sí? Lo que hacía el Tony en la mañana. Eso no fue un acto de oración, él cumplió. ¿Cuánto traigo? Aquí traigo 20 pesos. Ahí viene el de las ofrendas. Así no es. ¿Qué hizo Abel? Trajo lo primerito que tenía ahí, lo mejor de su ganado. Órale, para mi Señor. ¿Te fijas la diferencia? ¿Te fijas? Eso es honrar a Dios. Abel, solo la de Abel recibida como tal. Pero no hay mandatos.
¿Te fijas que no hay mandatos? Ellos ofrendaron, tal vez recibieron una instrucción de su padre Adán, sí, pero no hay mandatos en la escritura, entonces podían ofrendar como quisieran, pero había principios. ¿Cómo lo hacían? La manera como lo hacían, ¿no? ¿Te fijas que no se menciona en un diezmo? No está la palabra diezmo, hay pura ofrenda. Hay un principio de ofrendar. Es una ofrenda voluntaria. Y la idea es ofrendar, agradar, honrar a Dios. Ahí está el principio. ¿Vamos bien? ¿Cuál es la segunda ofrenda en la Biblia? ¿Te acuerdas? Después del diluvio. Noé. Pasaron muchos años. Noé edificó un altar a Jehová. ¿Se la puse? Ok. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. No recibió ningún mandato. Salió de su corazón. Ofrenda voluntaria. Y percibió Jehová olor grato. ¿Verdad? Pues aquí no hay ninguna regla para ofrendar, no hay ningún mandato, simplemente es una ofrenda voluntaria que surge de un creyente verdadero. ¿Sí? ¿Y por qué hizo esa ofrenda Noé? Óyeme, murió toda la humanidad y nomás salvó a su familia. Agradeció. Entonces mi ofrenda debe ser parte de, ¿cuál es el principio? Agradecimiento, no cumplir. Ay, ahí viene lo quiero. ¿Me explico? ¿Cómo vamos? Ya no voy a decir me explico, se regañan cada rato que digo así. ¿Sí? Tercera ofrenda. Muchos años pasaron. Abraham, todavía no era Abraham. Apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, una ofrenda para adorarlo, quien le había aparecido. ¿Sí? Lo saca de la tierra, le promete: mira, de aquí va a salir una nación tuya. Y el otro, pues obviamente como agradecimiento para honrar a Dios por haberlo elegido, por haber recibido tanto honor. Ahí también ofrenda, te adoro. ¿Te fijas? Reverencia, gozo y agradecimiento. Hasta ahorita hemos visto eso, que debe ser voluntario, de agrado a Dios, buscar honrarlo, ¿sí? Con corazón agradecido, espontáneo y con reverencia. Eso es lo que hemos visto hasta ahorita en estas tres ofrendas. Te fijas que no hay un mandato de diezmo todavía, no hay nada, ni la forma, es voluntaria. Hay un principio ahí. ¿Cuándo viene un diezmo? Pues vámonos más adelante. Mira, ¿te acuerdas de Melquisedec? ¿Sí? Este nombre tan extraño. Dice, cuando es la primera vez que aparece diezmo aquí. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, y entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Primera mención, hasta ahí. ¿Qué pasó ahí? ¿Te acuerdas del contexto? Lot neciamente se fue a vivir a Sodoma y Gomorra. Hubo una coalición de 4 reyes contra 5 reyes, pelearon, ganaron los de 4 reyes, y en eso van a Sodoma y Gomorra, invaden y se llevan todas las cosas, y entre ellos Lot y su familia y sus pertenencias. Entonces le van aviso a Abraham, y Abraham con 318 hombres se enfrenta a los 4 reyes de miles de personas y los vence. Eso es increíble, ¿no? Eso es un milagro. Y recupera a Lot y todas sus pertenencias. Entonces cuando viene en el camino con el botín, le dio el diezmo del botín nada más a Melquisedec. Es todo. No hay un mandato ahí. Fue voluntario ese diezmo que dio Abraham. ¿Por qué lo dio? Óyeme, me dio la victoria, recuperé mi parentela. ¿Se entiende? En los principios, cómo vamos manejando. ¿Te fijas? Esa es la acción única, libre y voluntaria. Entonces, estamos antes de la ley, no hay obligación. Estamos antes de la ley, te fijas, todo es voluntario. Todo es voluntario. Vámonos más adelante, un versículo que a veces es distorsionado, especialmente por los carismáticos y los del Evangelio de la Prosperidad. Jacob es el engañador, no es muy buen ejemplo. Dice: hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje que voy, y me diere para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Ahora sí, ¿verdad?
Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¡Wow! Qué entregado Jacob, ¿no? Te fijas, es alguien que pone una condición. O sea, si me prosperas, si me va muy bien, entonces sí te doy los diezmos. Si no, no te doy nada. Entonces ahí Jacob es un mal ejemplo, no lo sigan. Digo porque he encontrado libros de otras iglesias que lo ponen como un ejemplo. Mira, esta oración es muy buena, la de Jacob, para que logres hacer que Dios... No. Entonces nomás te lo estoy diciendo, te lo estoy aclarando para que... Es como intentó comprar o sobornar a Dios, ¿no? Pero ahí está otra mención del diezmo. No hay obligación. Surgió de él en ese sentido. ¿Vamos bien? Entonces, no hay ninguna obligación ahorita. No hay nada. Diezmo, ofrenda, como lo quiera, todo es voluntario. No hay cantidades, no hay formas. Simple y sencillamente, ¿no? Entonces, ahorita hemos visto que debe ser voluntario, debe ser del agrado de Dios, con agradecimiento, con gozo, reverencia, y es libre. Ahora, vámonos más adelante, cientos de años más adelante. ¿Te acuerdas José en Egipto? ¿Te acuerdas qué pasó ahí? Las famosas 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. ¿Te acuerdas de eso? ¿Qué pasó? Que venía una hambruna fuertísima para aquella parte del mundo, incluido Egipto, el país. Y Dios le revela a José lo que tiene que hacer. Lo que tienes que hacer es algo bien sencillo, le dijo. Y haga esto, Faraón, ponga gobernadores sobre el país y quinte. ¿Qué es quinte? Quinte es un quinto, es un 20%, ¿sí? Es decir, aplica un impuesto del quinto, del 20% a la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, para protegerse, para cuando vinieran los 7 años de escasez, ¿no? Entonces ahí es un diezmo de 2 veces, un 20%, pues. Ahí era un impuesto. ¿Qué es un impuesto? Es obligación. Ahí está el otro diezmo. Son obligatorios. Ahí estaba. Se recaudó, vaya, el 20%. Y gracias a ello, libraron la hambruna Egipto. Nada más Egipto, los demás no. Porque es muy sabiamente pusieron el impuesto. Los impuestos son buenos. Mira, más adelante aquí está. Sí. De los frutos daréis el quinto al faraón, y las 4 partes serán para vuestras, para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños, ¿no? Entonces aquí ya las tierras le pertenecían al faraón y José las rentaba a cambio de un 20%, ¿no? Esa ofrenda era necesaria para apoyar al gobierno, era necesaria y obligatorio. Son 2 diezmos. ¿Vamos bien ahorita? Es un impuesto nacional. Quiero llevarte ahí. Es un impuesto nacional. Tú ahorita pagas impuestos, ¿sí? Porque es correcto. Ahorita vamos ahí, mira, espérame. Ahora, llegamos a la ley de Moisés. Números 18:25. Dice: y habló Jehová a Moisés, dijo: así hablarás a los levitas y les dirás a los levitas: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra edad, vosotros presentaréis de ellos una ofrenda mecida, el diezmo de los diezmos, y se os contará como ofrenda, como grano de la era, como producto. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, todo lo mejor de ellos ofreceréis. Ok, ¿qué es esto? Este es un diezmo, ahora sí, impuesto, obligatorio. ¿Para qué? Para sostener a los levitas. Las 12 tribus, 11 tenían tierra, cultivaban y tenían ganado. Ellos podían vivir de ellos. Los levitas estaban designados al tabernáculo, al servicio y trabajar ahí, pero no tenían tierras. ¿Desde qué vivían? De los diezmos que daban las 11 tribus restantes para sostener a los levitas. Este pasaje lo usan las iglesias carismáticas para decir que los diezmos son del pastor. Yo no soy levita, ni soy judío. Todavía no me tienen que dar diezmos para sostenerme. Tienen que dar un sueldo. Hay gente que no le gusta decir sueldo porque se le hace muy mundano, y como supuestamente los pastores somos muy espirituales, pues no digas sueldo, me han dicho. Claro que sí, es un sueldo, es un salario, vaya. No hay problema con ese sentido. Me explico. Yo no soy levita. Ahí era obligatorio el diezmo para sostener a los levitas y pudieran trabajar en el tabernáculo. Punto. ¿No? Y luego los levitas tenían que dar el diezmo de lo que recibían al sumo sacerdote Aarón, pero no era para él, era para el tabernáculo también. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se está entendiendo? Por eso, en Malaquías, Jueces,
jueces, que es una espiral hacia abajo de los judíos, de los israelitas. Y Malaquías, hay un pasaje que dice, no sé si lo puse, a ver, ¿robará el hombre a Dios? Es Dios hablando. ¿Por qué dijo Dios eso? ¿Robará el hombre a Dios? Y dice él mismo, ustedes me han robado, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestro diezmo y en vuestra fe. Resulta que cuando Israel se desviaba, dejaba de diezmar. Entonces los levitas ya no podían trabajar. Entonces, ¿cómo se sostenía? Dejaban el tabernáculo y se iban a trabajar a otro lado. Entonces todo el sistema se caía. Por eso Dios es muy sabio. Ese tiempo se llamaba teocracia. ¿Qué es la teocracia? Es el gobierno de Dios. Dios gobernaba y él impuso impuestos. Quiero que des el 10% de impuesto para que sostengas a mis levitas. Está claro, ¿no? El día de hoy no vivimos en una teocracia, vivimos en una sociedad. Tengo que dar impuestos para que el gobierno haga lo que tenga que hacer. ¿Te fijas que es la lógica de Dios? Es muy sencilla. Entonces, era por eso cuando los judíos, los israelitas se desviaban, Dios se enojaba y decía, me estás robando, tienes que darle el 10%, el diezmo a los levitas, si no se me van. Ese es un diezmo obligatorio en la ley de Moisés, en el antiguo pacto. Tú no eres israelita y tú no estás bajo la ley, ni estás en el antiguo pacto. Ese diezmo era obligatorio. Ahora, otro diezmo, sí hay otro diezmo, pero que no nada más es un diezmo. No, mira, Deuteronomio, ¿sí lo puse? Sí. Dice, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra de Jehová vuestro Dios, os hace heredar, y él les dará reposo a todos vuestros enemigos. Y lo dice, al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo les mando, tus holocaustos, tus sacrificios y tus diezmos, las ofrendas elevadas y todo eso, ¿no? No comerás en tus poblaciones el diezmo, tienes que ir hasta allá, sino que delante de Jehová Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios. ¿Qué es esto? Este es otro diezmo para apoyar a la gente cuando tenía que viajar, porque allá estaba el tabernáculo en Jerusalén y todos estamos acá regados. Entonces tengo que ir hasta allá en las fiestas nacionales. Era para apoyar la religión de los judíos, todas sus fiestas nacionales. Para eso era ese diezmo. Entonces yo tenía que dar ese diezmo para apoyar a toda la nación judía, para poder tener esas festividades. Es como decir ahorita, aquí vamos a dar la cooperación para la comida fraternal. ¿Para qué? Para tener eso. ¿Me explico? Más que era un diezmo obligatorio, aparte del diezmo de los levitas. Este diezmo es para las festividades religiosas de los israelitas. Yo no practico las festividades de los israelitas, entonces no tengo que dar ese diezmo. ¿Vamos bien? Ya van 2 diezmos. ¿Ok? ¿Se acabó ahí? No, hay otro diezmo. Dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Entonces este diezmo es de cada 3 años, es decir, sería un 3.3%. Entonces ya llevamos 10 y este es 3.3%. Es como un diezmo del bienestar social, vaya, como lo que hace el ayuntamiento, el gobierno, ¿no? De bienestar social, es para apoyar a los pobres, al extranjero, al huérfano y a la viuda de los israelitas. Tiene mucha lógica, porque era una teocracia, pues. Es lo que quiero que me entiendas. ¿Sí? Entonces hasta ahorita llevan impuestos 3 diezmos, 23.3%, obligatorios para los israelitas en el tiempo de la ley de Moisés. ¿Estamos? ¿Se acabó? No, hay otro. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta lo último el rincón, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Es decir, no debían de recoger todo. Deja eso. Para la gente muy humilde. ¿Te acuerdas de Ruth? Era lo que hacía. ¿Cómo pudo subsistir Ruth en esos tiempos de hambruna? Porque dejaban ahí los que tenían propiedades, nomás recogían lo suficiente y lo demás lo dejaban ahí. Tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama eso. Entonces esto era para suplir las necesidades de lo más pobre, y era un impuesto, ¿no? Hay otro impuesto. Cada 6 años, ¿te acuerdas? Sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha, pero el 7º año la vas a dejar libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedaren y comieren las bestias del campo.
¿sí? Entonces viene siendo ese, cada 7 años no trabajar, era un costo que tenía que asumir el que tenía las propiedades. Viene siendo como el 14.3%, si lo divides eso, ¿sí? Entonces, más lo que traíamos, todo eso te da casi un 40% en diezmos obligatorios bajo la teocracia en el antiguo pacto para los israelitas. Eso es el diezmo. Vaya, ¿sí? Porque vivían en una teocracia. Hoy no vivimos, hoy vivimos en un gobierno. Ahí sí yo le tengo que dar los impuestos. Si no le robo, tengo que dar los impuestos. Pero aquí en la iglesia no hay nada de eso todavía. Vamos a ver, mira. ¿Sí? Pero los principios, ¿me dijiste algo? Ah, perdón. Los principios para diezmar y para ofrendar siguen vigentes. Los que mencionamos, siguen vigentes eso. No las cantidades. ¿Estamos? Ok, déjame ver dónde me quedé. Entonces, esto es mucho más que el famoso diezmo que muchas iglesias evangélicas enseñan el día de hoy y lo exigen, un diezmo para el pastor. Eso no es bíblico, ¿verdad? Existe, aparte de los diezmos, las ofrendas voluntarias en el Antiguo Testamento bajo la ley mosaica, ¿sí? Aparte de los diezmos, había ofrendas voluntarias por si yo quería honrar a Dios, por si quería ser muy agradecido y muy generoso con Él. Perfecto, ¿verdad? Hay muchas. Mira, por ejemplo, aquí está una. A ver. Bueno, no puse el versículo, pero es ese, lo voy a leer. Habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre ustedes ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón lo traerá a Jehová. Voluntario, como tú quieras, pero que sea generoso, voluntario. Ahí está el principio que quiere Dios. ¿Te fijas? ¿Dijo diezmo? No. ¿Dijo cantidad? No. Generoso, que salga de ti. Dios espera, te está probando. No te impone una cantidad, porque Él quiere ver tu corazón. ¿Verdad? Hay muchos versículos sobre eso. De hecho, históricamente la idea del diezmo que se le daba a una deidad era una práctica pagana y mucho antes de los israelitas, fíjate. Y era un 10 porque simbolizaba completo o totalidad. Entonces era como simbolizar que le daban todo a esa deidad. Ya lo traían antes de los israelitas, solamente que el Señor lo agarró y lo usó para ellos, para educarlos para su gobierno. ¿Me explico? Entonces, no hay ahorita ningún apoyo del Antiguo Testamento para decirme que yo debo diezmar, ¿sí? Vamos a ver en el Nuevo Pacto cómo es. Ay, pues rápido. ¿Cómo es? Mira, tú sabías que en los evangelios uno de los temas más reiterativos que hizo Jesús, o le dedicó más palabras, ¿sabes qué fue? El dinero. El dinero, uno de los temas que más tocó. ¿Por qué sería? ¿Por qué crees tú que el tema que más tocó fue el dinero? ¿Por qué? Porque el Señor quería sacarles dinero. ¿Lo ocupaba el Señor para meterle a la carpintería? Porque la manera en cómo manejamos y administramos o cómo hacemos uso de nuestra mayordomía, específicamente la monetaria, es un indicador de mi corazón. ¿Sí? Cuando yo llegué a Cristo, no me acuerdo, ya tengo confundido los tiempos, pero me acuerdo que busqué, primero no tuve trabajo y de repente tuve demasiado trabajo y tenía 3 ingresos. Fue una temporada muy corta, pero me empezó a ir muy bien. Entonces, antes de eso, yo diezmaba al Señor, así diezmaba, porque no sabía. Entonces, cuando de repente agarro esos 3 trabajos y me empieza, según yo, a llover el dinero, entonces dije, caramba, le voy a dar el diezmo de esto. Y saqué la cuenta y dije, esto es mucho para la iglesia. ¿Qué es eso? Un indicador de la codicia que había. ¿Quién me dio esos 3 ingresos? Dios. ¿Estaba yo agradecido? No. ¿Te fijas? Y yo era creyente, pero salió a reducir. Al ratito se acabó esos 3 ingresos, me quedé sin trabajo. No te quiero decir que Dios me castigó, pero por algo lo quitó el Señor. Mira, en una ocasión un hermano fue liquidado de su empresa y recibió buen dinero, porque lo supo. Posteriormente pide un préstamo aparte, ¿sí? Él no andaba muy firme en las cosas de Dios. Él no se daba cuenta, obviamente.
Así que un día fui a visitarlo, platiqué con él, entonces para ver cómo estaba le pregunté directamente, ¿tú ofrendaste de lo que te liquidaron y de tu préstamo? Pues di una parte, me dice, chiquito, no realmente de todo, sino di una parte. Ah, ok, le dije, pues eso es un error, está mal, pero tú sabes, es tu relación con el Señor, yo nomás te digo que no fue correcto, pero tú sabes, al tiempo renuncia a la membresía de esta persona. ¿Tiene algo que ver? Por otro lado, otro hermano tuvo un recorte de su empresa y lo liquidaron con una cantidad bien pequeña, se quedó sin trabajo, duró mucho tiempo sin conseguir, pero él ofrendó de su liquidación, que fue tan pequeña y no tenía trabajo. Qué diferencia, ¿verdad? Duró muchos meses sin trabajo. Tiempo después el Señor lo guardó y le abrió una puerta de un trabajo. ¿Te fijas cómo Dios bendijo a uno con su gracia y el otro lo dejó? ¿Por qué? Porque vio lo que había en el corazón. ¿Cómo se supo? Por la manera en cómo manejaron el dinero los dos. ¿Sí me entiendes el ejemplo que quise dar? ¿Sí se entiende? Se vio la prioridad de cada quien. Se vio quién realmente amaba a Dios o no. Y se manestra con eso. ¿Sí me expliqué? ¿Sí se entendió? Debo aclarar algo. Dios no necesita nuestro dinero. Simplemente que Él desea ver nuestra actitud. Él quiere ver cuánta fidelidad hay aquí por medio de esto. Debo aclarar que casi todo esto que hemos citado es donde son precisamente versículos que usan los malos ministros, los malos pastores para influenciar en ustedes y sacar más dinero. Por eso aquí el Evangelio y la prosperidad distorsionan todos estos, ¿no? Es más, una manera muy sutil de usar mal la prosperidad aún en nosotros. Lo dije una vez en un ejemplo, cuando traía el otro surito que era una carcanchita, me fallaba cada rato, y me dice una hermana, hace muchísimos años de eso, que ya me fallaba, me dice, no se preocupe hermano, Dios le va a dar otro. Ella me lo dijo de buen corazón, porque es una hermana que ya no está con nosotros, pero de muy buen corazón porque me quería mucho. Pero no es bíblico, porque no es cierto, no hay ninguna promesa de esa prosperidad, ¿me explico? No hay. ¿Con qué base lo dijo? Nada más de su corazón. Y yo le agradezco, pero no es cierto. Aunque en este caso se cumplió, ¿no? Sí me dio Dios un surito mejor, pero no es la ley, no es una regla, es mentira. Eso es prosperidad, ese evangelio de la prosperidad, y es bien sutil. Cuidado, porque nosotros podemos caer en ese tipo de cosas. No hay ninguna promesa en la Escritura donde diga, te va a ir bien, te va a ir bien. Ninguna en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, no lo hay. Mira, vamos a ver estos principios. Vamos a ver estos principios. 2 Corintios 9, quédate ahí. Es el que leyó el hermano cuando pasó. 2 Corintios 9, del 6 al 12, dice: pero digo esto, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda la gracia. Muy famoso ese pasaje, ¿no? ¿Sabes cuál es el contexto, no? Cuando empezó la iglesia cristiana en Jerusalén, pues eran 120 nomás. Pero fue la fiesta de Pentecostés, entonces vinieron miles de personas a la fiesta. Y cuando se salvaron, se quisieron quedar aquí. Ya no regresaron a sus casas, eran miles de personas. Entonces esas personas dejaron sus trabajos, sus pertenencias, y llegaron aquí a Jerusalén. Pues obviamente abarrotaron la ciudad, se acabó el empleo. Entonces muchos sufrían y había que sostenerlos. Entonces de repente llega una hambruna, y es cuando Pablo levanta esta ofrenda a Corintios para mandarlo a la iglesia de Jerusalén. Pero aquí están los principios para ofrendar. Mira, principio 1, la ofrenda en el nuevo pacto, ¿cómo es? Generosamente. ¿De dónde surge eso? De un principio agrícola, muy sencillo. El que siembra escasamente, ahí está la promesa, segará escasamente. Y el que siembra generosamente. ¿Qué significa eso? Si tú siembras 1 hectárea, pues vas a cosechar 1 hectárea. Si tú cosechas 30 hectáreas, vas a cosechar muchísimo. ¿Me explico la diferencia? Eso es lo que dice Dios. ¿En qué sentido? Del dinero. ¿En qué sentido? De la ofrenda. No hay diezmos ahí, no hay ninguna cantidad, te fijas. Te lo dejó abierto el Señor. Dame generosamente, dice Dios. ¿Cuánto? Lo que es para ti generoso.
lo que es para ti. Tato, a lo mejor tiene un concepto, a lo mejor él es más generoso que yo, y él dice, voy a dar todo esto. A lo mejor yo soy más tacaño, y para mí el concepto de generoso es esto. Ok, es de acuerdo a cada quien, no hay problema, dice Dios. Excelente, pero tú dame generosamente, y te voy a bendecir generosa. Bendecir. No dice que si yo ofrendo 1,000 pesos, Dios me va a dar 10,000 pesos. Cuidado, porque eso no le enseña ninguna parte de la escritura del nuevo pacto, del nuevo. Mentira, que no te saquen dinero. El día que en una iglesia te digan una cantidad que tienes que ofrendar, salte de esa iglesia. Y si soy yo, soy Brian, salte de aquí. ¿Me explico? No podemos decirles cantidades a ustedes. Es libre. Ustedes lo deciden con el Señor. Nosotros no nos tenemos que enterar. ¿Sí? Por eso el Evangelio de la Prosperidad abusa de estas cosas, las distorsiones. ¿Verdad? Entonces, es una promesa, hay que entenderlo. Si yo soy generoso, Dios me bendice generosamente. ¿Cómo? Tony lo dijo ahorita, es un abanico, es como un gama de colores, la gracia de Dios. ¿Cómo me va a bendecir? No sé. A lo mejor dice, qué generoso es, le voy a dar más salud. Qué generoso es, ¿sabes qué? Lo voy a prosperar en su trabajo, que lo asciendan, que le suban el sueldo, no sé. ¿Sabes qué? Lo voy a bendecir con su familia. No sé, Dios te va a bendecir. No dice cómo, y de diferente manera cada quien. Nada más por el hecho de que fuiste generoso en tus ofrendas. Eso sí es una promesa, pero yo no sé cómo, y no te voy a decir, Dios te va a bendecir así, porque no es cierto, no lo puedo saber. Eso solamente tú con Él. ¿Me explico? Yo puedo saber cómo me ha bendecido Dios por ser tan generoso. Yo me explico. Entonces, por eso es tan importante. Fíjate que todo está relacionado con el corazón. Por eso una persona que no es muy espiritual y que se enfoca más en lo mundano y en lo material, esto no le interesa. Es más, esto le molesta. Batalla con esto. Por eso es un indicador el dinero, el cómo lo manejo yo. Pero el que es humilde y agradecido, se le va a notar. Se le va a notar. Él con Dios, no yo. Lo va a notar. Cuando inició la pandemia, ya hace un año y medio, ¿no? Más o menos. No hubo cultos por un tiempo. Hay muchas iglesias que duraron muchísimos meses sin cultos. Y pues obviamente muchos se enfriaron. Algunos dejaron de congregarse. Pero ¿por qué dejaron de ofrendar la gente? Pues aquí no hubiera culto, pero hay cuentas en de las iglesias. ¿Por qué no ofrendaba la mayoría de la gente? Que normalmente ofrendaba cuando había cultos. ¿Por qué? Te digas que su pandemia está aquí. No, allá afuera no tiene que ver la pandemia, me explico. No estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando en general de las iglesias que se vieron afectadas porque la gente, hey, estamos mandando el culto, los sermones en línea, ¿por qué no ofrendas? ¿Qué tiene que ver la adoración de Dios con la pandemia? No hay, pero su pandemia estaba aquí, ¿verdad? Sí. Otro principio, la ofrenda es decisión personal. Ahí está. Cuidado si alguien te dice cuánto tienes que dar. Cada uno dé como propuso en su corazón. No existe la palabra diezmo ahí, ¿te fijas? No existe porcentaje ni cantidad. Tú lo vas a decidir con Él. Y nadie se debe enterar. Nadie te va a influenciar. Hey, tienes que dar. Esa es decisión tuya con Él, porque es un acto de adoración. Y tú vas a decidir cómo lo vas a adorar. Es todo. Eso es algo entre tú y Él. Nadie se tiene que enterar. Por eso, esas iglesias que ponen, donde yo estuve, y todavía se acostumbra que ponen el nombre y la cantidad. ¿Me explico? Ahora, cuidado. Hay en Estados Unidos, por regularizaciones gubernamentales, el gobierno le exige a la iglesia lo que está recibiendo para ver cosas de impuestos. Entonces, solamente una persona en la iglesia sí se entera lo que da cada quien, porque ella tiene que llevar un registro, porque allá se exige la ley de allá. Aquí no. ¿Me explico? Entonces, Luis Cota dio tanto y se lo manda el gobierno, pero la iglesia no sabe, ni los pastores, ni los diáconos. Es solamente una persona que la iglesia escoge aquí. A lo mejor puede ser un secretario, secretaria, tesorera, no sé, algo así, me explico. Pero no, nadie debe saber lo que Luis, Marta, Paul ofrendan. Nadie. Es una decisión de ustedes con Dios. La iglesia no tiene que enterarse. Cada uno. ¿Y lo que es cada uno? Todos.
Todos tienen que ofrendar. Todos. Es decir, todos. Hace muchos años ya, cuando trabajé en un ministerio, llegó una persona que estaba en mi iglesia y era muy amigo mío, y se congregaba, pero él tenía problemas en su trabajo y creo que lo habían liquidado o estaba ganando muy poquito, pero su esposa ganaba muy bien y tenía una buena vida y sus hijos estaban en universidades y en gym y todo de paga y estaban pagando un carro de agencia en ese tiempo. Entonces él se estaba quejando. Entonces en eso le comenté, hablamos sobre el ofrendar y me dice, no, yo no ofrendo, no puedo, me dice, si gano bien poquito. Entonces le dije, nadie es tan pobre que no pueda ofrendar. Nunca volvió, se fue, lo espanté. Entonces, ¿qué? ¿Te fijaste? ¿Cuál es el indicador? El dinero, se fue. Su esposa ganaba un montón, tiene un nivel de vida de los mejores en la iglesia. ¿Qué pasó? No volvió jamás, hasta la fecha sé que no ha vuelto a una iglesia. Por eso, la ofrenda es un acto de adoración personal. Yo decido cómo voy a adorar. Y es planeado. No es, bueno, ¿qué? Aquí traigo 20 pesos, 50 pesos. No. Honra a Dios, planéalo. Este mes yo lo voy a ofrendar así. Por ejemplo, los que son empleados, que tienen un sueldo constante, más o menos en sus casas tienen sus gastos constantes. Yo tengo un sueldo fijo, constante. Y hicimos un acuerdo, mi esposo y yo, ¿sabes qué? Nuestro ingreso es de tanto y nuestros gastos son tantos. Decidimos, como un acuerdo por muchos años ya, esto es, independientemente lo que pase, ese se planea y en cuanto recibo el dinero, lo primero que hago, las primicias, lo quito y aquí está. Hoy se descompuso el carro, hoy en la casa, esto es un acto de oración y es para mi Señor, no se toca, no se toca. Normalmente la gente, ¿qué hacemos? Bueno, pues empiezo a pagar todo lo que debo, lo correcto, mis gastos fijos. Y, caramba, no me quedó. Señor, pues el otro mes vamos a ver. No, es lo primero. Lo primero, decide cuánto lo vas a honrar a Dios con tu ofrenda. Tú decídelo. El mío es fijo. Esta semana platicaba con un hermano, Larry. Se me descompuso la transmisión automática. Reparación completa. 11,500 pesos. Llorón, ya empezó, ¿no? En eso, a los 2 días, el radiador completo, nuevo el radiador. Necesitaba el servicio, ya le tocaba el servicio, ¿no? Cambio de servicio, ¿no? En menos de 10 días pasó eso. Entonces, mira, volteaba así el sobre de la ofrenda. Volteaba a ver, pero no, eso no se toca, Señor. Eso es tuyo, con eso te adoro, con eso te honro. Si llegó eso, ni modo, a ver cómo le hago. Tengo que solucionarlo de otra manera, ¿me explico? Porque de la otra manera lo agarro, Señor, ahí está el otro mes. ¿Quieres que te bendiga Dios? Sé generoso, sé fiel. ¿Me explico? Pero entonces un arreglo entre ella y yo, pase lo que pase. Ahí está, planeado, todos. Entonces nunca eres tan pobre que no puedes ofrendar. Acuérdate el pasaje de Jesús con la viuda que dio 2 monedas y era todo lo que tenía. ¿Por qué puso eso el Señor Jesús en el Evangelio, ese pasaje? Para mostrarnos que nadie es tan pobre que no puede dar. No sabía que mañana cómo iba a comer esa mujer. ¿Qué mostró ahí? Una fe tremenda, pero ella dijo, yo lo adoro, órale. No quiere decir, como muchos le hacen, que tienes que dar todo lo que tienes. No, cuidado. No, eso no es el principio ahí. Lo están distorsionando. Tercer principio, lo que me pasó a mí. No me copies. Gozo, y a mí me dio tristeza. Esa palabra, no con tristeza, significa dolor, pesar, molestia o de mala gana. Que te duela. Ok, ahí va, pero imagínate, se lo hubiera metido al carro, se lo meto a la casa. No, eso es pesar. Va a pasar lo de Caín, no está bien, va a llegar el ujiere, va a llegar tu ofrenda, se va a meter a la iglesia, va a haber bendición para la iglesia con tu ofrenda, pero tú, el Señor no va a recibir tu ofrenda como un acto de oración. No valió, haz de cuenta. No te va a bendecir. Así de fácil. Lo que le pasó a Caín. ¿Me explico? Nada más por tu motivo. Te pesó. Por eso es muy importante. Es un acto. Por eso aquí tenemos en el culto una sección para ofrendar. No es para sacar dinero, es para que tú y yo ese tiempo adoremos al Señor con mis ofrendas. ¿Lo adoraste? Sí o no. Cada quien sabe. Yo una vez al mes
junto mi ofrenda y se la doy al Señor al lisillo. Este es nuestro acto de oración, Señor. Ahí te va. Ok. ¿Y cómo lo haces? ¿Con gozo o...? Imagínate, es para el reino, es para que esto se extienda. Gracias a las... Hay hermanos. Fíjate, una vez hace muchos años, yo era... ¿Cuál era el nombre? ¿Tesorero? ¿Cuál era el nombre que tenía? ¿No te acuerdas, Luis? Era, no sé, pero me encargaba de las finanzas. No me acuerdo el nombre que tenía yo ahí. Tesorero, creo, no sé. Entonces, mande. Secretario. Ay, se me feo. Bueno, me gustó más tesorero. Bueno, había un hermano que ofrendaba, porque dábamos sobres chiquitos. No cabía en un sobre, ni en dos. Entonces él empezó a dar pena, porque se notaba, era muy visible. Entonces me dice, ¿sabes qué? Mejor dame el número de cuenta, deposito allá y te traigo el voucher. Y tú lo registras, excelente, y así nadie se da cuenta. Fíjate qué humilde, qué discreto y qué generoso. ¿Sí? Lo hacía con gozo. Hay hermanos que Dios los ha bendecido tanto, ¿sí? Los ha bendecido tanto, que estos hermanos son tan generosos que gracias a ellos muchos ministerios existen. Plantes, ¿sí? Todo esto que está haciendo Brian, Héctor, Tony, Dan Dumas y no me acuerdo quién más, es porque atrás de ellos está un grupo de hermanos muy pudientes, mucho, pero mucho, y le están metiendo tanto dinero para que se extienda el reino de Dios, para edificar iglesias, para apoyar a gente como Joel, como Boris y otros más, para que puedan, porque su iglesia a lo mejor no puede sostenerlo. Bueno, planten. ¿Pero por qué es eso? Porque hay hermanos muy generosos que no tienen dolor ni tristeza, sino todo lo contrario. ¿Cómo hago? Voy a ampliar mi negocio para que me dé más dinero, pero para meterlo al reino. Qué tremendo, te fijas. No para él vivir mejor, no para elevar mi nivel de vida, que no es pecado, sino su motivación es meterlo al reino. Qué tremendo. Así debería de ser. Pero normalmente no somos así, ¿verdad? Entonces no debe haber un sentimiento de pesar por haberlo dado. Pude haber hecho X cosa con esto, ¿no? Porque eso es señal de un corazón perverso, ingrato, alguien que no valora lo que Dios ha hecho por él. Si es que percibes todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Sus misericordias son nuevas cada día. Amén de lo de la salvación, ¿no? Amén de las promesas que vienen, ¿no? Somos coherederos. Eso es muchísimo más que el hombre más rico y millonario del mundo. No se compara con lo que nos espera ya, ese nivel de vida que vamos a tener. Y ahorita me cuesta a mí nada más ofrenda. Ni siquiera ya me he puesto cantidad. Los israelitas pagaban el 40 y tantos %. Aquí no te piden, nada más sé generoso. ¿Verdad? Cuarto principio del nuevo pacto: ni por necesidad, es decir, la ofrenda es con libertad. No es por obligación, no es por presión. No, es que si no doy, el hermano Brian y el hermano Antonio, ya sé cómo son, me van a ir a visitar y me van a exhortar, me van a preguntar. No. ¿Me explico? Si un día te cuestionamos si ofrendas o no, no te vamos a preguntar la cantidad, nada más para saber, tal vez, cómo está tu caminar, porque son cosas importantes en tu desarrollo cristiano, ¿me explico? No es tanto para saber, ¿estás dando a la iglesia o qué? No, ¿me explico? Porque es como, si un día te pregunto, ¿lees? Tú no te vas a molestar si te... Oras, ofrendas, es válido, eso sí es válido preguntar, ¿no? Nosotros como pastores, ¿no? En el sentido de la exhortación, ¿no? Entonces, o de repente llega el ujiere y te hace así las costillas, ¿no? No, aquí no pasa eso, no te pica así, tú, ya ni modo, ya me evidenció este amigo, y das. No, eso es necesidad. Hay iglesias que hacen esto. Pasa el ujier y llegan y pásale otra vez. Y ahí va otra vez el ujier, órale. Vamos a orar porque para que dé, vamos a orar. No, están presionando. No, es libertad, es tuyo con él. Nosotros no tenemos que forzar. Si tú no quieres dar, es tu problema. ¿Me entiendes? ¿Sí? Porque eso, si yo doy por necesidad, como lo hizo Caín, eso es legalismo. Y el legalismo no trae bendiciones. No va a haber bendición. Tenía que dar, así como yo lo hice. Tenía que dar, pero me dolía. Pésimo. ¿Sí? Él puede cerrar el flujo de bendiciones. ¿Sí?
Ok, y dice en ese pasaje de Corintios, esos son todos los principios, pero hay unas razones que te da Dios para motivarte. Mira, en el versículo 7, ¿sí lo puse? Razones. Porque, ¿por qué tengo que ofrendar así, Señor? Porque Dios ama al dador, al ofrendante alegre. ¿Sí? Dios ama al que ofrenda con gozo. Dios ama a todo el mundo. Dios ama, el amor más grande que tiene Dios es a su Hijo, y entre ellos la Trinidad. Y luego ama a sus hijos, los adoptados, los elegidos como nosotros. Pero entre ellos, esos que son generosos, Dios tiene un amor tremendo por ellos. ¿Me explico? Dios ama al que da con gozo. ¿Sí? Por eso el principio más bienaventurado es dar que recibir. Y aquí se aplica esto, ¿no? ¿Por qué es más bienaventurado? Porque va a recibir más bendiciones de Dios y porque Dios ama a esa persona. ¿Sí? Otro motivo, otra razón de por qué debo ofrendar bajo estos principios es: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena. Es decir, Dios da mayor gracia al que ofrenda bíblicamente. El que cumple con todos estos principios es el que ofrenda bíblicamente. Dios le da más gracia. Es otra razón. ¿Quieres gracia en tu vida? Ofrenda bíblicamente. Ofrenda y vas a recibir gracia de Dios. ¿Cómo? No sé. ¿De qué tipo? No sé. Y Dios va a permitir que si tú sigues siendo generoso o misericordioso, va a haber flujo para seguir haciéndolo. ¿Me explico? Es lo que menciona ahí. Ahora, Dios puede bendecirte, te da mejor empleo, te suben de puesto, mejor ingreso. Es válido si tú subes tu nivel de vida. Pero si tú no subes tu nivel de ofrenda y tu nivel de vida sí, tú estás mal. Estás mostrando algo en tu corazón, Cuidado. Dios no está peleando. Yo cuando llegué a Cristo creía que los ricos no debían existir, que era anticristiano, eso era antibíblico, ¿no? Y entonces me molestaban mucho los ricos. Medio tonto yo, ¿no? No entendía eso, hasta después capturé. Entonces, Dios usa a los ricos y los bendice, y es válido subir su nivel de vida, pero sí, suben su nivel también de ofrenda. ¿Me explico? Es válido. Dios te va a bendecir, pero súbele. ¿Sí? Entonces, terminando, hermanos, todo lo que mencionamos del nuevo pacto, ¿dónde se usó la palabra diezmo? En ninguna parte del Nuevo Testamento Dios pide diezmo. En ninguna parte. ¿Sí? Nunca habló de una cantidad. Solo principios espirituales. Entonces, no hay diezmo el día de hoy. Solamente ofrendas bajo estos principios. ¿Me explico? Como dice, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Se refiere también a esa ¿cómo se llama? Hermetismo, esa privacidad de tu ofrenda, donde nosotros no tenemos por qué saber. Yo no tengo que saber cuánto da Carelli, aparte que ya saben, no hay de dar nada, ¿no? Pero bueno, ya saben cómo es Carelli. ¿Me explico? No tengo por qué saber, ni ella me tiene que decir la cantidad. Es algo entre ella y Dios. Digo, porque hay partes, muchas iglesias todavía que, ¿cuánto diste? Oye, pero el mes pasado diste más, ¿por qué ahora le bajaste? Y van y la visitan. Hay iglesias así. Eso no se puede hacer y no debe, no es bíblico. Tú ofréndale a Dios bajo estos principios. Tu acto de adoración para contigo, ¿no? ¿Sí? Entonces, debo dar generosamente. ¿Sí lo puse? Debo dar generosamente. Es una decisión personal, es tuyo. Debe ser con gozo y con libertad. Está fácil, ¿no? Está fácil entenderlo. Vamos a terminar para pasar por los diezmos. Amén. No más que me digan amén, Me da un paro ahorita. Vamos a orar para dejar esto.